tus peticiones en el altar, en el nombre de Jesús, Señor Dios mío santo. Yo creo, Señor, que tú te mueves en sus vidas, Señor. Tú empiezas a levantarlos, Dios mío, a pesar de las luchas, las dificultades que a diario todos tenemos. Pero tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Tú eres misericordioso, Dios mío. Santo eres tú, mi alma te alaba, mi alma te exalta. Aplicamos la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, Dios mío. Oh Señor, nos disponemos a recibir tu palabra, a escuchar tu palabra, a aprender de tu palabra, a inquirir en tu palabra, Dios mío santo. Gracias, Señor. Sí, Señor, te adoramos y bendecimos tu nombre, Padre. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Toma control, Padre, de esta enseñanza, de tu palabra. Toma control de nuestra vida. Rendimos nuestro ser delante de ti. Oramos que tú hables, pienses a través de nosotros, Señor, y que todo sea para glorificar tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de vosotros. Y hemos visto acerca de dones. A ver, ¿qué nomás dones hemos visto? Dones. No. Dones espirituales y dones vocacionales. Entonces, los otros son más como talentos. Los vocacionales son como los que nacemos, ¿verdad? Y los dones espirituales, ¿qué son? A ver, alguien que nos diga. ¿Cuándo vienen? Pero, ¿cuándo? Cuando conocemos a Cristo. ¿Cuándo? Amén. ¿Y los vocacionales? Ya. ¿Y ahora cuál es el don suyo? ¿Ya descubrió su don? Don Víctor dice. Está bueno ese don. Ese solo el Señor da ese don. Dice, el que haya esposa y el bien, dice, alcanza la bendición de Dios. Amén. Vamos hoy a hablar de los dones ministeriales. A ver, ¿quién sabe cuáles son los dones ministeriales? A ver, ¿quién me dice? Ya. Ya. Amén. Vamos a Efesios 4:11. Y alguien que me ayude a leer, por favor. Amén. Leo, pastor. ¿Sí? ¿Hasta dónde? Completo. El 11. 4:11. 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ya? Entonces, ¿a quién se refiere? Y él mismo. Vamos a ver, el 10 dice. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Se está refiriendo a quién, a Jesucristo. Ya. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles. Amén. Entonces, ¿quién constituyó? Jesucristo constituyó.
este es un llamamiento que te lo hace Jesucristo, que lo hace Jesucristo. Amén. Entonces, estos son los dones ministeriales. Entonces, si usted va a ver en la Biblia, no habla de requisitos para estos dones. Alguien decía, yo creo que esa lista de requisitos está en la oficina de Jesús. Y Jesús dice él, porque él mismo le llama, él mismo le constituye, él mismo lo llama. Entonces, esto es un llamamiento ministerial. Pero bueno, vamos a verlo como dones ministeriales, pero sí es un llamamiento ministerial en el cual uno tiene que saber que, o sea, como quien dice, desde ahora en adelante su profesión va a estar dedicada a esto. Esto lo da Jesús, no lo da el Espíritu. No sé, es Dios mismo el Espíritu, pero en sí es algo que Jesús aprueba este llamamiento, ¿no es cierto? En el 7 está la respuesta. Ya. Dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ya, entonces, sí, este es un don, un llamamiento que Cristo da. Y Él lo da y Él sabe los requisitos, como dice usted. Ya. Entonces, ahora, la pregunta es, ¿quién hace un apóstol? ¿Quién lo hace un profeta, un pastor? O sea, todo viene de Dios. Hay gente que dice, o sea, aquí hay donde a veces nos confundimos. Yo ya les enseñé, pero les vuelvo a enseñar. Hay gente que a veces se confunde, o sea, porque dice, o sea, que Dios es el que lo hace el pastor y lo llama, piensa que ya no tiene que recibir enseñanza de nadie, y es un error. Dios lo llama, pero Dios mismo ha constituido maestros, dice. ¿Para qué? Para que le enseñen a la gente. Y si no, entonces no tiene sentido lo que Dios hace. En el verso 12, ¿qué dice? Para perfeccionar al cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. Entonces, el llamamiento. Y lo otro es que la gente dice, me voy a estudiar para ser pastor. Entonces, es un error, porque yo no voy a estudiar para ser pastor. A mí Dios me llama a ser pastor. Yo voy a estudiar para no ser ignorante en las cosas de Dios. Para saber de lo que se trata, tener un conocimiento más centrado, más básico. Para eso me voy, no para ser pastor. El llamamiento ya me lo dio Dios. Es mi responsabilidad prepararme y capacitarme para poderle servir mejor a Dios. Y es como ser, mañana dice Dios, tengo que venir a predicar aquí, pero no me voy a venir a parar así por parar. Tengo que estudiar la Biblia, tengo que pedirle a Dios dirección, tengo que orar, tengo que prepararme para venir a predicar aquí. Entonces más o menos es así. Dios me llama a ser pastor, pero no me voy a ya, entonces me voy. O sea, tengo que prepararme en Dios, buscar la dirección de Dios, o sea, ver qué es lo que Dios quiere para mí. Ahora, el mundo está bien competitivo y necesitamos conocer muchas cosas para no ser un neófito, dice la Biblia. Es increíble que, o sea, por decir todas las profesiones aspiran a llegar a ser un masterado, qué sé yo, un magíster, y nosotros los cristianos,
no aspiramos ni saber los libros de la Biblia. O sea, ¿de qué competencia estamos hablando? ¿De qué excelencia Dios estamos hablando? Bueno, entonces Jesús es el que llama, ¿no es cierto? Como yo les decía, aquí no hay una lista de requisitos que diga el que de este y otro, ¿no? Pero yo creo que Dios sabe, Jesús sabe, dice, bueno, este está listo, este puede servirme. Entonces, pero Él mismo constituyó. Ahora aquí habla la Biblia de 5 ministerios. Uno es apóstol. Alguien dígame, ¿qué es un apóstol? Eso yo quisiera preguntarle, ¿estos son dones o ministerios? Ministerios, por eso son dones ministeriales ustedes, porque la palabra don es un regalo. Claro, si queremos ponernos a discutir, ahí nos amanecemos. Pero, la palabra don es un regalo. Entonces, pero es un ministerio esto, porque esto es un ministerio, por eso es ministerial. Estos en sí son ministerios. Dice para la obra del ministerio. Amén. A fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio. Amén. Entonces, el objetivo de Dios, ¿cuál es? Si leemos el verso 2, que la iglesia tenga un vasto conocimiento, que la iglesia esté preparada. ¿Para qué? Para que le pueda servir a Dios. Pero si ni los líderes estamos preparados, peor la iglesia. Un ciego, ¿cómo puede guiar a otro ciego? Dice la Biblia. Ambos caerán en el mismo hoyo. Si el líder no sabe orar, ¿qué le va a enseñar a la iglesia a orar? Si el líder no sabe de guerra espiritual, ¿qué le va a enseñar a la iglesia de guerra espiritual? Si el líder no sabe de la Biblia, del nuevo nacimiento, del bautismo en el Espíritu Santo, del bautismo en agua, de la inspiración de la Escritura, ¿quién escribió la Biblia? ¿Qué le va a enseñar a la iglesia entonces? Entonces, la idea de Dios es perfeccionar hasta que todos lleguemos a la estatura, dice. ¿Y cuál es la estatura? Jesucristo. Imagínense, allá quiere llevarnos Dios. Dios allá, que cada miembro de la iglesia llegue a esa estatura, quiere Dios. Y para eso, Él ha puesto, dice, apóstol. Ahora, ¿qué es un apóstol? A ver, alguien dígame, ¿qué es un apóstol? Ya en sí la palabra apóstol quiere decir enviado. Aquí hay un dilema en la iglesia, porque la gente dice, bueno, esto ya no existe ahora. Y yo quisiera que usted me dé su opinión, porque ahí se aprende más. Bueno, siendo un apóstol así como Pablo, hasta donde tengo entendido, son las personas que Dios le hace el llamado para fundar las iglesias. O sea, como un misionero va, evangeliza, ministra, levanta la iglesia y deja un líder allí. Ya, entonces, un misionero, estamos hablando de lo que hoy decimos un misionero. Pero, ¿qué es un apóstol? O sea, pensé, ¿qué es un apóstol? ¿Cómo distinguimos el llamamiento apostólico? También el apóstol fluye en los ministerios, en el pastorado, evangelista, profeta. Yo pienso que un apóstol es un administrador total que sabe de todos los ministerios de la iglesia, casi él abarca todos los ministerios. Entonces, por eso él está apto, como usted dice, para ir a comenzar una obra de cero, para desempeñar la labor de evangelista, la labor de pastor. Y eso hicieron Pedro, eso hicieron Pablo, eso hicieron en la Biblia los apóstoles. Donde iban, ellos predicaban, hablaban y fundaban, y establecían y preparaban gente
también entonces eran maestros. Entonces hoy hablamos de apóstol en la Biblia, digamos en las iglesias, en las denominaciones, pero un apóstol a veces se nombra, o simplemente por lo que lleva años de trayectoria, de servicio, dicen es apóstol, pero... Sí, está como el término distorsionado. Pero si nosotros nos basamos a la Biblia, yo pienso que el apóstol es como quien dice, a todo terreno. Es un enviado. Como Jesús hizo con sus discípulos, es un enviado. Los envió para propagar el evangelio y para que la imagen de Jesús se vaya reproduciendo en cada uno de los creyentes. Entonces, como dice ahí, ¿qué hace el apóstol? Que enseña. Obviamente tiene que enseñar la palabra. ¿Qué hace? Evangeliza. Obviamente tiene que pastorear y todo lo que conlleva. Pero si lo vemos desde el punto de vista de Pablo no se quedaba estático en un solo lugar. Él cumplía su misión allí 2 o 3 años, dejaba el líder y él seguía la obra misionera en otro lugar. Entonces, Pero digamos, entonces, ¿hay apóstoles ahora o no? debería. O sea, según la Biblia hay, pero de pronto nadie está desempeñando el ministerio apostólico. Exactamente, porque yo creo que lo que se llama apóstoles ya toman su iglesia y ahí se queda. Por eso digo, o sea, más no es que se llame, sino que más bien yo veo que ahora les dicen apóstoles por años de trayectoria, de recorrido, por muchos factores, pero no en sí por lo que digamos se reconoce un ministerio. Pero además el apóstol Pablo, por ejemplo, él habla señales, dice, de un apóstol en Corintios. Cuando él dice, ayúdenme a buscar ahí en Corintios 15, me parece que es, cuando él dice, y al último se me apareció a mí, el más pequeño, que no soy digno de ser, pero o sea, dice, yo tengo señales de un apóstol, dice, y vamos a ver cuáles son las señales distintivas de un ministerio apostólico. Entonces ahora opinen ustedes, porque de eso se trata. Siga, mi hermano. Amén. O sea, todos los ministros deben dejarlo todo. Pastor, evangelista, todos. Estos 5 son llamados a dejarlo todo y consagrarse a servirle a Dios, para mi modo de ver. Pero ahora estamos viendo más o menos cómo nos damos cuenta cuál es un apóstol. O sea, por la vocación que él tiene, por el deseo de servicio que él A tiene. ver qué dice aquí. Segunda a los Corintios 12:12 dice. 12:12. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Ya, entonces, pero él se refiere, Pero, o sea, en el 12 está la respuesta. o sea, dice que, o sea, las señales que se manifestaron en los que estuvieron con Jesús, se manifestaron en Pablo. Yo a eso le veo que él se refiere. O sea, en este caso, los 11 que estuvieron con Jesús, ellos fueron comisionados y Jesús les dijo, estas señales seguirán. Claro, dice que él ha sido paciente con señales, prodigios y milagros. Entonces, pero eso mismo se cumplió en Pablo. Entonces, un apóstol también tiene que tener, yo pienso, señales de que el poder de Dios está en él. Aquí ya van los dones del Espíritu, porque ahí están las señales. Como yo les digo, esto aquí no tiene nada que ver. El ministro debe tener dones también, dependiendo lo que el apóstol debe de tener, como dice aquí,
debe ser respaldado con señales, con milagros, sanidades, o sea, todo tipo de señales. Entonces, para que su ministerio apostólico, como quien dice, tenga el sello de la aprobación de Dios. Pablo eso está diciendo. No han sido inferior a ninguna otra iglesia de las que fundó Pedro. Las mismas señales se han cumplido aquí. Ahora, ¿quién tiene el llamamiento apóstol aquí? Entonces, ¿por qué eso de usted cree que hoy hay apóstoles, allá no? Porque esto es una discusión tremenda en la iglesia hoy. Uno dice, no hay apóstol, ya no hay, eso solo los dos y nada más, porque tenía que haberlo visto a Cristo. Y bueno, entonces, según ellos dicen, el requisito era haber estado con Cristo. Pero yo pienso que hoy yo he tenido un encuentro personal con Cristo. Yo creo que he tenido, yo estoy seguro que he tenido, yo creo que yo le he visto a Cristo en el Espíritu. Claro que ya no físicamente, pero Cristo ahora está resucitado en cuerpo glorioso. Claro, sí, hay gente que dice esto, pero entonces, ¿cómo queda esta parte Entonces, de la palabra aquí, verdad? claro, ¿cómo queda? Y digamos, entonces, sea que ya no hay como tener un encuentro con Cristo personal ahora también. No, pero Pablo no vio a... Claro, físicamente no lo vio. Entonces, por eso digo, entonces llegamos a la conclusión que hoy día ya no puede. Entonces, los mismos que dicen que hay que tener un encuentro con Jesús para cambiar mi vida, dicen que ya no podemos verlo a Jesús. O sea, no entienden. Para mí es una contradicción. Yo puedo tener un encuentro con Jesús ahorita mismo, con el Cristo resucitado, con el Cristo glorioso. Y yo tengo que anhelar ese encuentro. Y yo tengo que permanecer en ese encuentro día a día. Tengo que ser enseñado, ministrado por Él. Aún para que mi vida cambie. Nadie puede aceptar a alguien que no lo ve, que no lo conoce. Toda persona, yo le predico el Evangelio y la palabra, y para que él nazca de nuevo, él lo acepte a Jesús, tiene que encontrarse con Él. Mi obligación como predicador, como maestro de la palabra, es enseñarle, mostrarle el camino y presentárselo a Cristo. Porque Cristo lo va a cambiar. Y si no, entonces no pasa nada. Es una religiosidad, es una enseñanza como una matemática, como cívica. Para mi modo de ver, yo pienso así. No sé usted cómo piensa. Opine. Yo aquí veo que por lo menos en el ejemplo que estamos hablando de Pablo no es uno de los dos. Quiere decir que eso continúa a cualquiera. Claro, pero si no existen los otros ministerios, tiene que sentirse también. Entonces, sí, yo también pienso que hoy sí pueden haber apóstoles, pero yo lo que pienso, como yo he dicho, en la iglesia lastimosamente, pocas iglesias tienen los 5 ministerios. En la iglesia lo que hay es pastores, nada más. Entonces, y todo el mundo quiere ser pastor, porque no sabe de los otros ministerios. Y todo el mundo dice, no, es que yo soy llamado a ser pastor. Yo quería ser apóstol. Toda mi vida soñé. Entonces podría decir que el apóstol es un enviado que abarca la mayoría, no todos el ministerio. Yo pienso que el apóstol puede ejercer Yo creo que todos, porque la profecía... todo lo que se le ponga en el frente está capacitado para resolver. Y bueno, en este caso un apóstol también se convierte en un padre espiritual para pastores, ¿sí me comprende? Para poderles guiar, enseñar. Yo pienso así también, porque Pablo, por ejemplo, tenía sus discípulos
Todos tenían y todos tenemos, a la medida, un pastor también tiene sus discípulos, pero en este caso en un rango ya más alto. Ministerialmente hablando, o sea, debería ser así, pero como yo le digo una vez más, en la iglesia, lastimosamente, lo único que reconocemos es el ministerio pastoral. Pero ahora en la actualidad, pastor, porque antes, o sea, Sí, yo, en los desde años que yo conozco. anteriores, o sea, se ha visto, no reconocido con ese nombre, siempre se los ha conocido como misioneros, pero que tampoco en la Biblia menciona esa palabra, ¿no? Claro, por ejemplo, eso no existe según la Biblia misionero. Ese no es bíblico. ¿Qué significado tiene la palabra? Enviado también. Alguien que lo envían a hacer una misión. Misionero, por eso. Uno que lo envían a hacer Ese es el significado de una misión. Pero hay misioneros que dieron su vida aquí mismo, en el África. Entonces, Pero enviados. bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo o decir algo referente a esto? ¿Quién de aquí no cree que existan apóstoles ya en la actualidad? Porque es bueno que no crea usted. En la iglesia donde va mi mamá, en Venezuela, es una iglesia sumamente grande. ¿Ya? Bastante grande. Y yo puedo decir que en esa iglesia están todos los ministerios. Y está un apóstol, pero ahorita que están mencionando, o sea, lo que realmente debería ser un apóstol, entonces no lo es, porque ella está en la iglesia. Claro, el apóstol es solo el nombre. Hay pastores de jóvenes, hay pastores Es solo el nombre porque lo que está haciendo es una obra pastoral. Exacto. Mejor debería ser pastor, o sea, más que apóstol. Por eso le digo que el nombre apóstol en la actualidad está distorsionado. O sea, más bien se lo coges por título más que por llamamiento. Y eso es lo malo. Pastor, pero, o sea, yo pienso de la siguiente manera. Yo creo que, o sea, no sé si sea tan importante, o sea, poder categorizar a la gente y decir usted es pastor, usted es apóstol. Porque, por ejemplo, usted le enseña y hace muchas cosas y para todos los el otro, digamos, la otra persona hace lo mismo. Y, o sea, yo pienso que para mí no es tan importante poder categorizar, porque al fin y al cabo lo que están tratando de hacer cada persona es tratar de que la gente llegue a Cristo, que nos enseñe la palabra y todo eso. Y que nos Pero yo pienso, vuelta, que es como decir en tu trabajo, al de contabilidad lo ponemos a barrer, y al de barrer a contabilidad, ¿qué pasa ahí? Al que sabe sacar la sangre lo ponemos al corazón, y al que sabe de corazón a sacar la sangre, ¿qué pasa ahí? Entonces, ¿sí ves? Entonces tratamos de poner orden. ¿Para qué? Para hacer un trabajo más efectivo. Vamos a ser más efectivos cuando no damos puños al aire, cuando vamos a un blanco. Pastor, yo por lo menos veo aquí que, por lo menos, que, claro, ¿cómo se dice? Pues, que la polémica que hay acá es como que le falta la visión al que lo unge, ¿no? Porque si una persona, él no se va a decir yo soy apóstol. Me imagino que a él el pastor de su congregación o alguien tiene que decirle que Dios le tiene que haber hablado y decirle y ungirlo como lo que está haciendo, ¿no? Yeah. Me imagino que debe ser así. Y me imagino que el pastor, si lo está ungiendo como apóstol, él tiene que darle misiones, tiene que darle... Yeah. Entonces verás, ahora claro que si lo hacemos por ponerme de nombre, yo soy apóstol, pero ahí está mal. Pero si lo hacemos por poner orden y por trabajar como manda, entonces eso es lo correcto. O sea, no estamos aquí diciendo para decirle el apóstol tal, el pastor tal. O sea, porque a la final eso está de más. Simplemente estamos aquí enseñando para que usted descubra su llamamiento, descubra su don y usted trabaje y lo ejecute. Amén. ¿Qué iba a decir mi hermano? Yo entiendo lo que dice Pamela, ¿no? Le entiendo.
Pero como la palabra de Dios dice aquí que Él ha colocado apóstoles, profetas, evangelistas, con un propósito, ¿con qué? Con que todos nosotros seamos edificados, seamos fortalecidos y también llevemos, según el llamamiento que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, también expandamos el Evangelio. Por eso que se necesita ese orden, esa estructura. Claro. También la palabra habla de, cuando habla de los ministerios, es como si se estuviera haciendo una estructura, un edificio, las bases, la construcción, la edificación, algo así. Es como decir, si vamos a abrir digamos, un campo blanco a una parte, o vamos a evangelizar, necesitamos un evangelista. Entonces, si mandamos a un maestro, lo va a hacer, pero no vamos a tener el mismo éxito que el evangelista. Por eso que Dios a cada uno le hace un llamamiento para ese propósito, también preparado para eso. Porque el maestro va a traerle una pizarra, le va a hacer un dibujo aquí, Cristo murió, aquí derramó la sangre, ahora hay que hacer esto, este otro. Y bueno, pero el evangelista no le va a hacer eso, él va a coger un versículo y le va a decir de tal manera, y va a comenzar y va a decir, bueno, aquí está Cristo ahorita, y se va a manifestar el poder de sanidad, milagros, y quien quiere arrepentirse va a ser diferente. Entonces, todos vamos hacia allá. Pero yo no sé si en un grupo de inconversos la gente no se le quedará dormida al maestro. Cosa que ha pasado. Una hora enseñando, dando las vueltas, que acá, aquí. Pero es necesario. Pero eso ya más bien, el maestro es necesario en el creyente, ya no en el inconverso. ¿Cómo es? Solo para aclarar lo de las dos palabras misionero y apóstol. Quiere decir lo mismo. Apóstol viene de apóstolos, del griego, que quiere decir enviar. Y misionero viene de misio, del latín, que quiere decir enviado. Es lo mismo. Uno viene del latín y el otro del griego, del texto original. Pero, o sea, suplantaron la palabra, pero... No la cambiaron, porque en el original es apóstol. Apóstol. O sea, Es un cambio, podría decir. El misionero, de apóstol a misionero. pero digamos, el cambio no es en la Biblia, porque en la Biblia no habla tampoco, sino que el cambio es a nivel de denominaciones. Bueno, ahora, chuta, todavía estamos aquí en el apóstol. Sí, pasamos eso. Entonces podría decir que un misionero es un apóstol. Sí, se podría decir que en la actualidad un misionero es un apóstol. Y se podría decir que el nombre misionero le pusieron la Iglesia Católica Romana. Sí. Ellos han puesto ese nombre. Porque ellos son los que manejan Entonces, el latín, ¿no? entonces mejor deberíamos la iglesia utilizar el nombre apóstol, El término apóstol, Del griego. sí. que es lo correcto. Y es lo mismo, o sea, claro que en el sentido de que, claro, que esa es otra cosa, ya cuando hablamos de que yo soy el apóstol, esa es otra cosa, porque ahí ya tiene que ver el carácter, la humildad de la persona, eso ya es otro. Pero ahorita en este caso estamos hablando de lo que, o sea, concierne al llamamiento de Dios. Entonces, ¿hay algún apóstol aquí? Entonces, para mandarlo mañana mismo de misiones. Profesor, ¿y usted no podría ser un apóstol? No, yo no. Yo creo que no soy, yo a veces pienso que no soy ni pastor. Soy uno más de los que tienen ganas de servirle a Dios, nada más. Es, Gloria. Santo. ya, entonces, Perdón, pastor, pero ¿y una iglesia cómo debe funcionar? O sea, si en sí inicia desde el apóstol, profeta, evangelista, yes, pastores, maestros. desde ahí. Yo creo que ahí desde el pastor, Pero ahí si el no pastor. tenemos nosotros el apóstol, ¿es cómo? O sea, ahí está, entonces, dependiendo. Por decir, nosotros en Pakistán si abrimos una iglesia.
¿No es cierto? ¿Cómo la abrimos la iglesia? O sea, de aquí fuimos, abrimos, dimos la clase. Entonces, yo le veo, o sea, aunque no decimos somos apóstoles, ahí vale y recalcar lo que la PAME dice. Se hizo la tarea, aunque sin decir yo soy apóstol, yo soy evangelista, yo soy maestro, pero se hizo. Y ha permanecido. Pero en la iglesia, ¿qué prima? O sea, lo primordial que debe de tener. O sea, depende de la estructura de la iglesia que tenga. Yo pienso, o sea, digamos, ya le digo, la mayoría de iglesias solo tienen pastores, nada más, sobre todo aquí en nuestro medio. Entonces, todo funciona en una iglesia pastoral. ¿Qué es una iglesia pastoral? Vamos a ver. Una iglesia pastoral es aquella que hace los cultos, el pastor le llama por teléfono, lo visita de vez en cuando, ora. Esa es una iglesia pastoral. Yo le doy el ejemplo de una iglesia Apostólica, ya. En la iglesia donde yo nací, el pastor era una persona así. Entonces, él no solamente abrió la iglesia madre, él abrió otros campos. Fue en Turcachi, fue al oriente, tenía ahí como 3 obras, fue a Riobamba, ahí tenía otra obra. Entonces, yo crecí en una iglesia así. Y el pastor, él podía mirar, o sea, analizar y ver quién podía tener ese llamamiento. Entonces, como yo les decía antes, ese es como un sueño frustrado mío, porque mi pastor me mandó a todos esos lugares. Él me mandó. Y él pudo percibir que yo sí podía, batallar en esos campos. Yo no tenía ningún problema en adaptarme al medio, en alimentación, en convivir con la gente. Entonces, esa es la diferencia de una iglesia pastoral y una iglesia apostólica. Entonces, en la iglesia, en este caso, hay que estar constantemente preparando. ¿Para qué? Para lo que dice mi esposa. Para Enviar. Entonces, en la iglesia pastoral, la gente, ¿qué quiere? Que el pastor haga todo. Entonces, la gente se ha enseñado a ese tipo de iglesia. Pero la iglesia que ya está más arriba, en este caso, no, el pastor, o en este caso el que administra la iglesia, él dice, usted se me va a tal parte, usted hace esto, este otro. O sea, hay estructura. Entonces, usted y la pastora tienen ese llamamiento apostólico. No, yo no. Eso. Sí, porque usted nos ha adiestrado, nos ha preparado. O sea, yo he levantado iglesias donde no ha habido iglesias, mira. Por ejemplo, en Cayambe, en Pakistán, nunca ha habido iglesia. En Zapotillo nunca ha habido iglesia. Ahí también levanté una iglesia. Ahora de pronto es que, nosotros no estuvimos capacitados y no hemos capacitado, o no ha habido aquí la visión de la gente de... La gente, y también no, por ejemplo, yo me acuerdo que en Zapotillo yo quería mandar en ese tiempo a una pareja de aquí, incluso con sueldo, pero no había quien se vaya. Entonces tocó dejar a otras personas. Entonces, exacto, la iglesia no quiere... O sea, la gente, dice quiere servir a Dios, pero cuando ya se trata de hacer algo no quiere. Sí, tristemente nos hemos vuelto con... Entonces, ¿qué toca? En Cayambe, ¿cuánto hemos luchado? El año anterior el hermano Rubén con la hermana Ruth nos apoyaron. Ahora otra vez estamos así. Si yo le digo a alguien, a ver, de ustedes, ¿quién quiere ir allá a hacerse cargo de la obra? Entonces ahí estamos fallando. O sea, porque aparentemente aquí ustedes dicen, yo soy llamado a ser pastor, a hacer esto, pero cuando toca ir a pastorear, no quieren pastorear. Entonces, ¿a dónde está el llamamiento? Claro, por eso le digo, todos los 5 ministerios. Hay que dejar todo. El que es llamado a cualquiera de estos 5 ministerios, el día que Dios le llame, tiene que lastimosamente dejar. Es que yo creo que sí, pastor, yo creo que hay gente que Dios ha tratado con sus vidas
ha hecho el llamamiento. Y insiste. Y lo que pasa es que la persona se le niega al Señor. Pero Ya. estoy segura que el Señor a cada uno de nosotros ha tratado de Claro, o sea, y también cuando ya uno no quiere funcionar, pues o sea, Dios no hace tampoco. Ya no pasa nada, simplemente se queda ahí. Pero, o sea, es siempre yo digo, para que los dones, para que lo sobrenatural fluya, toque darle libertad. Si no le damos libertad, no va a pasar nada. Nos vamos a quedar ahí donde estamos. Uno sabe cuando tiene un llamado, ¿verdad? Pero ¿cómo sabe uno cuál de los 5 ministerios es el que Dios te está dando? Por eso mismo estamos estudiándolos uno por uno para descubrir. Claro. Es como una pieza de rompecabezas. Donde usted encaja, dice, esto es lo que... Ajá, pero yo puedo decir, esto es lo mío, pero es como dice, pues, como para no uno hacer, como decir, bueno, como usted dice, porque la gente se vuelve loca, yo soy pastor y agarro y algo una iglesia, por lo menos esa persona tiene que tener una confirmación, por lo menos donde se congrega. Claro, o sea, digamos, claro, cuando ya lleguemos allá vamos a hablar. O sea, todo ministerio, primero lo recibes de Dios, todo llamamiento. Segundo, tu llamamiento tiene que ser aprobado por la iglesia. Y tercero, cuando estás listo, ya eres enviado a desempeñar tu ministerio. Entonces, pastor, a lo que terminemos de estudiar estos 5, tenemos que verlos enfilados delante de usted, conversar de cuál es. Para nosotros ya decir, no, este está, vamos a capacitarnos en esta área, vamos, de ahí vamos a enviar. Pero bueno, yo creo que las iglesias son como especializadas, porque el que administra, por ejemplo, puede haber una iglesia apostólica y es administrada por quien ha sido llamado Sí. apóstol. El que es iglesia evangelista, por quien es administrada por un Sí, evangelista. Que ha sido o sea, tienes razón tú en lo que dices. O sea, depende cómo la iglesia quiera ser. Sí. Digamos, por decir, si aquí decimos, bueno, aquí queremos ser una iglesia en los cuales los 5 ministerios estén. Pastor, sí queremos ser esa iglesia. Entonces, pero depende de nosotros. Y si decimos, podemos ser una iglesia normal, o sea, pastoral. Por ejemplo, No, esa Pablo, no queremos ser. Pablo que fue llamado apóstol. ¿Cuánto tiempo tardó él para ejercer ministerio? Muchos años. Como me parece que eran 14, 13 años. Sí, sí. Entonces a veces se requiere de ese tratamiento de Dios con nosotros. Por ejemplo, yo conozco una hermana en Venezuela que se puede decir, si vamos a utilizar el término de la palabra, ella es Ya. apóstol, es misionera. Y ella ahorita es que viene, o sea, ahorita es que viene ya trabajando en eso, pero tuvo que pasar muchos años. Ahora en la para- crisis. Para ella entonces ahorita está haciendo su llamamiento como tal. Y yo tengo conociéndola a ella 20 años. Más de 20 años que tengo en el Señor. Y ahora es que ella empieza a ejercer, o sea, a hacer su llamado. Ya, sígame. Tengo una pregunta, pero por ejemplo también yo creo que uno que va a ser apóstol también, por ejemplo debe ser alguien que, o sea, no sé si estoy bien, que también habla así diferentes idiomas y es alguien, yo creo que sí es preparado, porque si tengo entendido que Pablo hablaba diferentes idiomas, ¿verdad? O solo hablaba... O sea, digamos, eso ya es algo que te ayude. Pero él hablaba diferentes Pero idiomas. Pedro no era como Pablo. Pero eso, digo, eso es algo que te ayude. Por decir, si yo digo voy a aprender inglés, me va a ayudar. Ahora ¿Por qué? de pronto, pastor, Se le va a abrir las lámparas. Claro. ¿Por qué? Porque voy a poder, Mismo no sabemos. porque el idioma